para que poder parar y ver si se puede solucionar rápidamente. Antes de comenzar con el taller, quisiera dar dos aclaraciones, por llamarlas de alguna forma, y la primera es que este no es un taller teórico. Un segundo. Ahí hay menos ruido. Es un taller básicamente aclaratorio. Es un taller donde voy a exponer un poco el concepto de metadebate y dar algunas recomendaciones de cómo desarrollar esta característica, pero no es un taller similar a, por ejemplo, talleres sobre cómo hacer extensiones o cómo hacer cámara baja o cómo hacer un buen primer ministro, sino son talleres, es un taller básicamente de discusión, por eso al final espero que si tienen preguntas puedan comentarlas. Y en segundo lugar, es un taller que no está elaborado con base en un manual en específico, sino con base en experiencias personales y compartidas. Y pues en ese sentido quisiera agradecer a dos personas que pues son las dos personas con las que más he discutido de metadebate y probablemente fruto de esas discusiones es que sé muchas de las cosas que están aquí, que son Omar Espinosa y José Vergara, que quizá en algún momento vean este taller. Bien, entonces comencemos con la presentación. El taller se va a estructurar en 6 partes. El primero va a ser el concepto, el segundo, cómo funciona el meta hoy, la tercera, cuáles son sus efectos en el mundo de debate, de alguna forma, es la discusión después si hacer meta te hace o no te hace mejor debatiente, cómo mejorar tu meta, si es que pues, te interesa hacerlo, y algunas aclaraciones finales, ¿sí? Antes de comenzar, quisiera saber si alguien tiene una idea o sabe cómo definir el metadebate como concepto. No sé si pues alguien quiera participar, puede levantar la mano. Y si no, pues comenzamos con la presentación directamente, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de lo que es metadebate? O el meta, como se le dice a veces también. Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación. En realidad, la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿el metadebate es un concepto reciente? ¿Ha aparecido el año pasado? ¿Apareció este año? ¿Es por un cambio en el manual de WDC? No realmente. En realidad, el metadebate es básicamente una intuición que se ha ido conceptualizando con el paso de los tiempos en el circuito. Evidentemente comenzó en el circuito anglosajón, pero pues de alguna forma sí hubo siempre o ha existido desde siempre un espacio donde hay metadebate, que es en la deliberación del debate, ¿sí? Primero porque en términos simples es un debate sobre el debate, pero segundo, por las implicancias de que sea un debate sobre el debate. En la deliberación, los jueces lo que tratan de hacer es identificar por qué un argumento es suficiente para probar un punto y por qué ese punto que se prueba es suficiente para darle la razón a un equipo por sobre otro, ¿sí? Por eso es un trabajo sumamente comparativo, por eso son 6 comparaciones. Tiene que hacer ese mismo trabajo que acabo de describir con cada material importante en el debate, ¿sí? Entonces, ahí hay una primera idea de metadebate que siempre se ha dado, que es en la deliberación. Ahora, esto sucede en los discursos. Hay un discurso en especial donde esto sucede, pero que creo que no debería limitarse a ese discurso, sino debería ser generalizado, pero el discurso al que me refiero es claramente el discurso del atrio. Acciones como, ahora panel voy a explicarle por qué mi argumento es más válido que el de la cámara alta, básicamente tienen detrás una idea de por qué lo que dijo la cámara alta no era suficiente para probar un punto, que si probaba ese punto ganaba un clash que ganaba el debate. Es decir, son razonamientos que ya básicamente todos tenemos, solo que es una intuición que no se llega a desarrollar por completo si es que no somos conscientes de que efectivamente es otro tipo de herramienta. Para dar un concepto rápido de metadebate, y luego vamos a pasar a profundizar un poco más esto, el metadebate es analizar cómo interactúa el material presentado en el debate, ¿no? Los argumentos, las refutaciones, las caracterizaciones, etcétera, ¿no? Ojo, eso es completamente distinto a probar el argumento o hacer una refutación efectiva. Son dimensiones distintas. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿desde cuándo hablamos de metadebate en el circuito? De metadebate
con ese nombre desde hace pocos años, evidentemente, pero de metadebate como la actividad al hacer debate desde hace mucho. Solo que debido a que como no está conceptualizado, ya no hay formas de entender a qué nos referimos con meta, o saber cuándo estamos haciendo meta y cuándo no hacemos meta, pues es más difícil para nosotros darnos cuenta de qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Entonces vayamos a profundizar un poco en la definición del concepto, ¿no? El meta es un análisis respecto del análisis de una contribución, ¿sí? Es un poco redundante, pero esa creo que es la definición más acertada que puede ser. Es el análisis del análisis. ¿A qué me refiero con esto? Definamos debate en términos cortos. Debatir es argumentar y refutar principalmente, ¿verdad? El metadebate es el análisis de esos argumentos y de esas refutaciones. Veámoslo en contribuciones. Las contribuciones clásicas, como yo le llamo a las contribuciones que pues siempre hemos hecho, como por ejemplo, demostrar si se debe hacer o no lo que dice la moción, demostrar si lo que dice la moción es lamentable o no es lamentable, demostrar si debemos apoyarlo o si no debemos apoyarlo. Esas son contribuciones que nosotros hacemos para tratar de probar ese punto. ¿Cuál sería el meta? El meta sería demostrar que esas contribuciones que damos para tratar de probar ese punto son suficientes para ganar el debate o suficientes para probar ese punto. Hay una leve diferencia que es muy importante, que es el tratar de probar algo no quiere decir que eso que probemos sea suficiente para probar eso a lo que aspiramos. Es decir, podemos tratar de probar un argumento y a pesar de que lo probemos no ganemos el clash que tratamos de ganar con ese argumento, porque incluso probando el argumento no es suficiente. Vamos a ver un ejemplo más adelante sobre eso, pero básicamente ese es el núcleo del metadebate, ¿no? Y creo que en estas contribuciones clásicas contra contribuciones meta se puede identificar claramente, ¿no? Lo clásico es demostrar si algo se debe o no debe hacer, y meta es si aquello que tú demostraste es suficiente para decir que algo se debe o no se debe hacer. ¿Sí? Son dos análisis distintos. Veamos un análisis meta contra un análisis normal, ¿no? O un análisis clásico. Un análisis clásico es dar una razón por la cual una política es deseable. Un análisis meta es dar razones de por qué esa razón que tú has probado antes es suficiente para demostrar que debemos hacer la política o que por ende es deseable hacerla. Son dos niveles distintos. No sé si quede lo suficientemente claro con esto, pero básicamente es allí donde está la diferencia entre el debate y el metadebate, ¿no? El debate es traer estos argumentos y ponerlos sobre la mesa, pero el meta es explicar por qué esos argumentos son suficientes para probar una carga de prueba, por llamarlo de alguna forma, o para ganar el debate en términos generales, ¿no? Algo que, pues, se puede decir de manera muy simple respecto a esto es, no es suficiente comprobar el argumento, sino explicar por qué el probar ese argumento hace que uno gane el debate. Suena muy simple, pero no lo es del todo, sobre todo porque es un trabajo netamente intuitivo, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta por el momento. Si no hay preguntas, sí, Miguel. ¿Bien? Miguel. Chuli, vale, que tengo una pregunta con respecto al análisis meta, sobre todo cuando los equipos piensan que han hecho el análisis meta, pero no lo han hecho tanto en el debate. ¿Cómo se puede explicar o cómo se puede trasladar que no ha habido análisis meta por parte del equipo? No sé si se entiende la pregunta. O sea, cuando intentan hacerlo y lo hacen mal. Ajá, sí. En ese caso, pues, si la recomendación es qué hacer como juez, lo primero sería explicar por qué, no necesariamente decir no hiciste meta, sino, o incluso asumiendo que probaste ese punto, o ok, probaste ese punto, pero no era suficiente para demostrar tu carga de prueba, ¿no? O no era suficiente para demostrar lo que te comprometiste a demostrar cuando propusiste ese argumento, ¿no? Es decir, siempre es mejor no tratar de usar el concepto como tal al momento de debatir o al momento de dar feedback, sino para pensar antes de decir lo que queremos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si eres juez, es mejor no decir, pero tu meta fue insuficiente, sino el análisis que tú proviste o que tú presentaste no fue suficiente para probar por qué finalmente sí debemos lamentar esto, por qué efectivamente debemos hacer esta política, ¿no? Era una buena razón de por qué deberíamos hacerla, pero no era una razón suficiente de por qué sí deberíamos hacerla, ¿no? Hay formas distintas de presentarlo. Ahora, si la pregunta era, ¿qué hacer si yo soy un equipo y hay otro equipo contrario que hace el meta pero no lo hace bien?
pues lo ideal no sería decir no hizo bien su meta o tratar de atacar ese punto, sino ir a hacer uno mismo el meta, ¿no? El tratar de explicar por qué las contribuciones que nosotros trajimos sí fueron efectivamente suficientes para probar nuestro punto, y no solo porque son ciertos, ¿no? Es decir, no solo porque es cierto, sino porque prueba el punto. Y así sucesivamente, ¿no? No sé si con eso respondo a la pregunta o iba por otro lado. No, queda bastante claro. Listo, gracias. Bien, si no hay más preguntas, pues vamos a seguir avanzando. ¿Cómo se introduce al debate de hoy? Ah, hay una pregunta en el chat, creo. No, no, es la misma. Gracias. ¿Cómo se introduce al debate de hoy? Aquí quiero hacer una breve narración de cómo surge la idea de este taller, porque, y bueno, aquí aprovecho, porque algo se me pasó, que es agradecer a Gonzalo y a la UX por invitarme nuevamente a estar en esta plataforma, que en realidad es muy buena. Les recomiendo ver la gran mayoría de talleres que tienen aquí, si es que no todos, que son para distintos niveles. Gracias por la confianza y pues vean los otros talleres que también son muy buenos. Pero retomando al punto, ¿cómo surge la idea de hacer este taller? Hay un grupo de Facebook en el que probablemente estemos todos, que es Debate Serious Posting. No sé si haya cambiado de nombre, pero bueno, en ese grupo suele haber publicaciones de personas del circuito anglosajón, eh, a veces sobre compartir información, a veces quizás sobre chistes, pero también y sobre todo sobre cuestiones de debate, ¿no? Discusiones sobre debate. Y hay un post de un chico, creo que de Brasil, donde hace una pregunta que a mí me parece muy válida y que de hecho probablemente todos nos hemos hecho, y si no, pues a partir de ahora vamos a pensar en ella, y es: los discursos del pasado, y con esto me refiero a los discursos del circuito anglosajón, siguen siendo tan buenos en el presente, y pone ejemplos como los discursos de Will Jones en el 2011, de 2009, perdón, de Shen-Un Lee en 2011, 2013, Bo Xio, por ejemplo, y otro tipo de discursos, ¿no? Que pues todos los conocemos, todos sabemos que son como las superestrellas del debate, pero si nosotros contrastamos el estilo de debate que tenían ellos en ese entonces con el estilo de debate que se tiene hoy en día en el circuito anglo, hay una diferencia importante. Y eso en realidad también se puede trasladar al circuito en español, pero quisiera terminar con por qué es importante esto, en tanto eso responde a la primera pregunta y el debate del pasado, ¿no? Ese post abrió una discusión donde mucha gente del debate en inglés comenzó a comentar y decían cosas muy interesantes, pero había un comentario en específico que creo que es muy útil para graficar el siguiente punto, que es un comentario de Harish Nathan Rajan, que dice lo siguiente: dice, probablemente esos discursos del pasado en una top room del mundial de hoy no ganarían el debate. Lo que no es igual a decir que los debatientes del pasado no podrían ganar una top room de hoy en el debate. ¿A qué se refiere? ¿Por qué esto es importante? Porque si se dan cuenta, todos esos conceptos que usamos ahora, el delta, el contrafáctico, comparativa, etcétera, acceso epistémico, creo que hay, no lo sé, son conceptos que son útiles para sistematizar algo, pero ese algo ya se conocía, que es la intuición del debate, ¿no? Es decir, una persona puede intuir cuando un argumento está suficientemente probado, y también pueden intuir cuando el probar ese argumento es suficiente, usando principalmente la lógica y el análisis del debate, ¿no? Entonces, la respuesta a la primera pregunta ¿y el debate del pasado probablemente no se ajuste a estos términos meta de hoy, pero sí sigue estando vigente, en tanto muchas de las intuiciones que hay detrás de esos argumentos tienen metadebate detrás, ¿sí? No explícitamente, quizá como hoy, pero sí de manera implícita y muy útil. Es más, para llevarlo al circuito en español, si comparamos los discursos de CEMUDE 2019, que fue hace muy poco, con los discursos de CEMUDE Ecuador 2021, quienes han podido ir a ambos CEMUDES van a darme la razón probablemente, y si no, pues estaré equivocado, de que el estilo de debate, si bien en 2019 ya había cambiado en comparación a, por ejemplo, 2018-2017, de manera sustancial, en 2021 ya es mucho más distinto, ¿no? Ya hay una forma distinta de debatir. Y aquí viene una reflexión personal que creo que es útil, sobre todo para pues, quienes de repente no están tan convencidos del metadebate. Hay parejas en el circuito que principalmente ganan debates porque saben mucho.
¿sí? Y creo que pues cada quien tiene una pareja distinta en su cabeza al momento que yo digo esto, ¿no? Hay parejas en el circuito que ganan debates, ganan torneos, ganan mundiales, ganan nacionales, etcétera, porque saben mucho. Ahora, esas parejas, cuando van al circuito en inglés, por ejemplo, eh, tienen algunos problemas, como por ejemplo el idioma, pero hay personas que no lo pueden solventar, y etcétera, ¿no? Es decir, hay distintas brechas, ¿no? Pero la principal, al menos desde mi perspectiva, y pues quienes hayan debatido ya podrían corregirme, ya no es tanto la brecha de conocimiento, que quizá en nuestros circuitos es un poco más amplia entre los equipos del top y los equipos que no son del top. Probablemente en el circuito anglosajón esa brecha de conocimiento ya no sea una ventaja comparativa, salvo que pues sea una brecha de conocimiento muy amplia, ¿no? O sea, una persona que sepa de muchísimos temas en profundidad. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? En el circuito en inglés, al final, como la mayoría de gente ya sabe lo básico de cada tema, al final todos prueban sus argumentos. Entonces, no es que pues alguien quede tercero o cuarto porque no probó el argumento, porque sí lo prueba. Entonces, ¿cuál es la herramienta y por tanto, cuál la motivación de hacer ese taller? Es el meta. Al hacer meta, pues se equilibra esta diferencia de conocimientos, en tanto no es quién sabe más, sino quién entiende mejor el movimiento del debate. Y es ahí donde está el valor del meta. Con el meta, un equipo que sabe menos puede ganar un equipo que sabe más, siempre intuyendo que el equipo que sabe menos no es que no sepa nada, sino que tenga una base, más o menos, pero que evidentemente sea menor a la de otro equipo, ¿no? Y así sucesivamente se pueden ganar debates, ¿no? Por ejemplo, Gigi Hill, una debatiente del circuito en inglés, decía esto, ¿no? Yo hago ponderaciones en cámara alta y no en cámara baja, porque en cámara alta, al hacerlas, dejo a los equipos de inglés como primera lengua con una carga encima, que es explicar por qué mi priorización no es cierta. Pero esa priorización depende de entender cómo va el movimiento del debate, ¿sí? Ahora vamos a ver 3 ejemplos al final para identificar esto y ver cómo construimos nuestras intuiciones. ¿Cuál es la relación del metadebate con el concepto de comparativa? Muy importante, porque probablemente también están haciéndose esta pregunta en sus cabezas. El concepto de comparativa, si bien a veces parece, y en esto le doy la razón a Diego Duarte, que es alguien que siempre menciona esto, a veces parece que el concepto de comparativa es un significante vacío, ¿no? Parece que dice todo y a la vez dice nada al mismo tiempo. Alguien dice, esto no es comparativo, y al final, pues el juez, incluso hay jueces que dicen, ok, es verdad, no es comparativo, pero ¿por qué no es comparativo? ¿O qué quiere decir uno cuando no es comparativo algo, no? En resumidas cuentas, esto no es materia del taller, pero para tener la definición clara, comparativo es un beneficio o perjuicio que es marginalmente mayor o inferior al de la cámara contraria en un punto en específico, ¿no? Entonces, un punto comparativo sería un punto en el que tome en consideración lo que dice la otra cámara y que a pesar de lo que dice la otra cámara, crea que está por encima, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación entre el metadebate y este concepto? Este concepto en realidad es parte del metadebate, ¿sí? Es decir, cuando uno utiliza una comparativa, cuando uno hace una comparativa, ya está haciendo metadebate en cierto punto porque está haciendo que su material interactúe con el de la otra cámara, ¿no? A este concepto le dicen engagement, por ejemplo, ¿no? Pero si se dan cuenta, comparativa y engagement, al final, a pesar de ser conceptos distintos, tienen un común detrás, además de estar dentro del metadebate, y es que precisamente lo que buscan es analizar el análisis, ¿no? Es decir, no negar el análisis, no decir el análisis es falso, sino tratar de compararlo, como dice el término, para explicar por qué es suficiente o no es suficiente para probar o desprobar un punto, ¿no? Ahora, esto es importante en tanto una aclaración muy relevante para lo que viene del taller es que una contribución nunca se evalúa en términos absolutos, sino en términos relativos, ¿sí? Es decir, yo nunca puedo evaluar un argumento en tanto este argumento está muy bien hecho, sino en tanto este argumento permite a este equipo ganar a otro, o permite ganar un clash, o no permite ganar un clash, pero nunca en tanto es muy bueno el argumento en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es muy útil, sobre todo porque con el meta vamos a dar por sentado eso. Con el meta nos damos por sentados de que, ok, incluso si el argumento esté bien probado, tenemos que analizar si eso que se pruebe es suficiente para demostrar el punto al que se quiere llegar, ¿no? Son 2 niveles distintos. No sé si igual no sé si no es lo suficientemente claro, es un concepto que aún se está explorando en nuestro circuito sobre todo, pero quiero creer que pues hasta ahí todo va bien. Y finalmente, pues estos conceptos se han creado para evaluar el análisis de la interacción, ¿no? O el nivel de interacción entre los equipos, o el análisis del análisis, como diría hace un momento que se metadebate.
conceptos como el delta, por ejemplo, ¿no? El delta es un concepto que se ha añadido a nuestro circuito recientemente. En el circuito inglés ya lleva unos años, no tan antiguo tampoco, pero sí unos 2, 3 años más o menos, según recuerdo. Y básicamente pues son conceptos que responden a ese tipo de cuestiones, ¿no? El delta como concepto referido a hay posibilidades significativas o marginales de que hay un cambio en el mundo a partir de lo que tú dices o a partir de lo que yo digo, o etcétera, pues básicamente son conceptos de metadebate, ¿sí? Porque no es solamente el argumento como tal, sino comparar el argumento con la realidad y ver si es que efectivamente hay un cambio. Y si ese cambio es suficiente, ojo, no es solo identificar que hay un cambio, sino que si ese cambio es suficiente para decir que yo tengo razón o que tú no la tienes, que podría ser lo mismo, o lo contrario, ¿no? O decir que efectivamente este punto no es cierto. Entonces, por ejemplo, esos conceptos no son conceptos que se usan para completar cuadros en una lista. Es decir, no puedo decir tienes poco delta, sino tienes poco delta y por eso no es suficiente para tal cosa. No es suficiente decir tienes poco delta. O sea, alguien dice tiene poco delta y prueba que tiene poco delta y yo digo, ok, pero ¿por qué eso importa en el debate? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el metadebate no es solo decir el concepto e incluso no es solo usarlo en su término más básico, sino siempre relacionarlo con la discusión detrás del debate, ¿sí? No solo en abstracto o en términos absolutos. Igual como un argumento no se evalúa en términos absolutos, una refutación tampoco, ¿no? Si alguien me dice esto no tiene delta o tiene poco delta, no quiere decir que en términos absolutos, como tiene poco delta, yo no debería tomarlo en cuenta, para nada. Son cosas distintas, ¿sí? Continuemos. Antes de pasar a los efectos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Listo. Espero que todo esté quedando claro. Si se dan cuenta, varias de estas cosas son intuiciones que ya tenemos, solo que el tratar de entenderlas y pensar sobre ellas nos ayuda a, uno, entender más rápido el debate, dos, enseñar más rápido el debate y tres, mejorar el debate, ¿no? Son cosas que se desbloquean de alguna forma, o al menos a mí me pasó eso, que cuando pues comencé a discutir sobre el concepto, a tratar de ver talleres, ver debates, pues sentía como una parte de mi mente de debatiente pues se desbloqueaba, ¿no? Como si estuvo cerrada y abría una puerta y comenzaba básicamente a ver las cosas un poco distintas, ¿no? Ok, ¿cuáles son los efectos del metadebate? Primero, cambios al estilo de debatir. ¿Por qué tengo esta sección dentro del taller? Como les dije, yo no espero que ese taller sea un taller teórico, sino un taller donde discutamos un poco respecto al concepto, con la intención de contribuir en el circuito respecto a cómo se entienden ese tipo de conceptos, ¿no? Porque creo que el imponer un concepto como tal, al final no termina por ser productivo, porque o se hace por imitación, que es no entender el concepto, o se les da interpretaciones que no son adecuadas, que termina por ser usar mal el concepto, ¿no? Nuevamente, entonces pues por eso coloco esto aquí, porque quisiera comentarles, eso nuevamente es algo producto de la experiencia, respecto a qué cambios origina el metadebate, ¿no? Porque creo que es una discusión válida, incluso hay asociaciones de debate que se han pronunciado respecto hacia el devenir que está teniendo debate, que vamos a ver hacia el final de eso un poco, pero bueno, creo que son tres efectos los principales. El primero es el cambio en el estilo de debatir, ¿sí? El metadebate, de alguna forma, no es que va a cambiar completamente el estilo de una persona, sino que si ustedes comparan discursos, se van a dar cuenta de que, sobre todo los discursos de debatientes competitivos de una generación con la de otra, va a haber diferencias, ¿sí? Y yo me atrevo a decir que hoy es menos importante la retórica que ayer. Yo no debato desde mayo de 2020, de hecho, creo que he debatido una o dos veces después en mi sociedad, pero no he vuelto a debatir desde mayo de 2020, que fue el último torneo, o junio, no me acuerdo. Pero, pues en ese entonces ya había esos cambios, ¿no? Y ahora es aún más marcado. Si ustedes comparan esos discursos de hoy con los del 2018, los del 2018 son retóricamente más atractivos. Y no tengo problema en decirlo porque yo también pertenezco de alguna forma a esta generación 2020. Creo que ese cambio de estilo no necesariamente hace que un estilo sea mejor o peor que el otro, sino que el estilo se adapta a la necesidad del debatiente.
Y si nosotros ya no vamos a hablar de probar argumentos de la manera más sofisticada posible, sino de analizar estos argumentos y tratar de, a través del meta, explicar por qué son o no suficientes, si se dan cuenta, ya no tenemos tanto que embellecer el argumento, sino probarlo hasta un nivel suficiente y luego analizar ese argumento comparado con otros. Entonces, eso genera un cambio en el estilo de debatir, ¿sí? Y eso no está mal. Eso puede ser bueno, puede ser malo, depende de cada quien, pero bueno, es un efecto que tiene el metadebate y que pues aprovecho esta oportunidad para comentar. Dos, este punto sí es importante, controversia sobre cómo adjudicar. Esta es una discusión en realidad bastante distendida, incluso me atrevería a decir que no hay consensos claros en todos los circuitos nuestros o bueno, de los anglo, pero hay un punto que probablemente muchos ya conozcan, que es el intervenir, ¿no? ¿Hasta qué punto un juez puede intervenir en un debate y hasta qué punto de la intervención de un juez pasaría a ser ilegítimo, ¿no? El metadebate origina eso, es decir, cuando un juez, por analizar el análisis, llega a conclusiones que quizá no son explícitas, la mayoría de equipos de nuestro circuito, porque precisamente es un concepto que aún está desarrollándose en nuestro circuito, diría que eso es injusto, o diría que le metieron mucha mano a un equipo para ganarle a otro, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que todos los jueces vayan a hacerlo bien, sino que, pues, básicamente cuando los jueces comiencen a usar el meta o a darse cuenta de que cuando deliberan ese meta, van a razonar un poco más los debates. Entonces, cuando uno razona un debate, es imposible que llegue a exactamente las mismas conclusiones que los equipos, a menos que pues un equipo lo hizo extremadamente bien y no hay otra forma de ver el debate que no sea la que este equipo dijo, ¿no? Porque si se dan cuenta, son 4 equipos que tienen 4 formas distintas de ver el debate. El panel no va a decir, solo hay una forma que es esta y las demás formas no valen, sino va a tratar de sacar una que evalúe las 4 interpretaciones con base en 6 comparativas por medio de 8 discursos. Se dan cuenta que es una labor un poco más compleja de lo que parece. Por eso es que al final el juez, a menos que sea una persona que solo repita los argumentos en el feedback, siempre va a razonar el debate, y por eso es que puede haber resultados con los que uno está o no de acuerdo, pero no necesariamente estás o no de acuerdo porque crees que ganaste, o porque creías que ganabas y no, pues, y no aceptas que perdiste, sino porque de plano no entiendes cómo el juez llegó a una conclusión que no salió explícitamente en el debate. Eso no es necesariamente malo, y eso es un primer punto que, pues, esperamos que pueda cambiar en la evolución de nuestro circuito, pues, que siempre está en constante evolución y mejoramiento, que es el resolver esas controversias, ¿no? Obviamente nunca va a haber un manual que te diga hasta este punto puedes intervenir en el debate, porque pues los debates son siempre distintos, ¿no? Pero el intervenir en el debate por parte del juez no es algo malo en sí. Es más, los mejores jueces son quienes saben cómo intervenir adecuadamente y resolver quién debería quedar en qué posición, ¿no? Hay un video sobre esto en la escuela de jueces del WDC de Corea. No recuerdo bien quién del taller. Creo que es Tech Wei Tan, pero me animaría a decirles que es muy, muy útil. Es decir, vean ese taller, está en inglés, sí, pero dura entre 10 y 15 minutos. Entonces, incluso para quienes quizá no hemos ido nunca a un torneo en inglés, se nos hace un poco más sencillo verlo porque es más corto. Y ahí hay un análisis sobre eso, ¿no? Es más, la plataforma Polini, no recuerdo bien cómo se llama, bueno, también tiene una traducción sobre ese taller, ¿no? Entonces pueden verlo. Pero quería puntualizar sobre esto, ¿no? Sobre las adjudicaciones, porque pues creo que a veces se malinterpreta el concepto de tabula rasa, ¿no? A veces somos literalmente una hoja en blanco y realmente nadie es una hoja en blanco, ¿no? Es como el hombre libre, ¿no? El hombre libre es una propuesta metodológica e ideológica, ¿no? No hay un hombre libre como tal. Igual pasa aquí, no es que hay una hoja de papel en blanco que es un juez, es imposible. El juez tiene que razonar el debate, ¿no? Y así. Y finalmente la estandarización, que es el último punto. Alguien comentó, sí, están en YouTube. Listo. Y la estandarización del debate. Ese es un último punto y ya con esto paso a esta sección, que es básicamente una reflexión muy corta de, a partir de que estamos conceptualizando el debate, cada vez se estandariza más, ¿no? Cada vez hay una suerte de, cada vez los equipos debaten más parecido, cada vez los argumentos son más predecibles, cada vez las estrategias son más similares, lo que puede ser bueno en realidad. Yo aquí quizá me pongo un poco en la posición de abogado del diablo,
pero creo que el estandarizar no es necesariamente malo, si es que esto permite que las personas tengan una base con mayor certidumbre sobre qué cosas tienen que hacer para mejorar, a diferencia de una base bastante gaseosa, donde cada quien elige qué hacer y dependiendo del juez que le toque, el esfuerzo que realizó durante un mes puede valer o 100 o 2, ¿no? Entonces, creo que también depende de cómo se puede interpretar esto. Sobre eso sí vamos a discutir un poco más al final, porque es un punto que me interesa, pero para no retrasar más, quiero avanzar con esto. ¿El meta te hace mejor? Parece que fuese una pregunta bueno, perdonen el major, está mi PowerPoint en inglés y no sé por qué no lo puedo cambiar. El meta te ayuda a mejorar tu capacidad de análisis del debate mismo, lo que es bueno para ser juez, evidentemente, pero también es bueno para ser debatiente, porque sobre todo si eres cámara baja, te permite tener una visión mucho más amplia y mucho más útil para saber cómo intentar ganarlo, ¿no? Con tu propio material. Eh, el meta es mucho más complicado desde cámaras altas, no voy a mentirles. De repente no lo es para todos, ¿no? Para mí lo es, pero de repente para alguien no lo es y es más fácil así. Pero al final del día, mi conclusión es que el meta sí te ayuda a mejorar, tanto como juez como como debatiente. ¿Se puede ganar sin usar meta? Sí, evidentemente, si no, no habría debate, ¿no? Es decir, ¿cómo se ganaron todos los debates que han habido hasta ahora, hasta antes de que aparezca el delta? Se ganaron sin usar el delta, se ganaron con el delta. Es decir, son conceptos que obviamente suenan bien, son economía del lenguaje, qué sé yo, pero no son conceptos que uno necesite usar para ganar. Ahora, eso no quiere decir que el usar el meta mejor no te haga mejor debatiente. Puede que sí. En realidad yo recomendaría que sí. Pero también se puede ganar sin usar meta, ¿no? Eso es, lo pongo más como una aclaración porque si hay alguna duda. ¿Cómo saber si estoy haciéndolo bien? Esa es la parte más complicada realmente, porque a diferencia de con los resultados, por ejemplo, quiero practicar cámaras altas y vas a un torneo y sacas un promedio de 2 puntos en cámaras altas, ¿no? Y tu anterior promedio había sido 1.2 en cámaras altas por ronda, ¿no? Uno sabe que ha mejorado, pero eso es porque practicó mucho cámaras altas, mejoró sus discursos, de repente eran emociones sobre contenidos que sabía. Es mucho más fácil identificar eso que identificar si realmente estás usando bien tu meta. Creo que hay una forma que es la más útil para medir si tu meta está mejorando y es cuando tú debates y acaba la ronda, trata de pensar en un call, ¿sí? O sea, sé que puede ser para algunos masoquista, pero si tú piensas en un call, si tú piensas en cuál va a ser el resultado y te pones a razonar cuál sería el resultado, vas a hacer meta inmediatamente, ¿no? Además del meta que ya usaste para pues analizar tu caso, compararlo con los de los demás. Compara, evidentemente, siempre que sea un juez en el que tú confíes, ¿no? Si crees que es un juez que es bueno, que es un juez que tiene, no lo sé, reputación o que alguna vez te ha juzgado antes y confías en sus criterios, si tú tienes un call, no necesariamente igual, puede de repente haber una diferencia en alguna posición, pero si las justificaciones que tú encontraste son muy similares a las suyas, más allá de decirte si ese juez es bueno o no, quiere decir que tú eres capaz de analizar el meta como un juez, a pesar de no haber estado tomando notas como juez, sino haber estado debatiendo. Es allí donde vas a poder identificar si tu meta está mejorando realmente. Ahora, evidentemente este consejo es nuevamente subjetivo, es algo que recomiendo personalmente. De repente a alguien le funciona de otra forma, de repente a alguien le funciona mejor viendo sus debates de nuevo, ¿no? O sea, viendo literalmente el debate completo y juzgándolo y ver si es que al final el resultado era eso. De repente uno dice, no, pero el juez estaba mal. Eh, puede ser, nadie tiene el call correcto siempre. Entonces, esa es una forma en la que pueden medir si su meta está mejorando, ¿no? Ahora, si son jueces, pues mucho más sencillo, ¿no? Si son jueces, si son panelistas y tienen un juez principal muy bueno, pueden ver si sus razonamientos o son iguales a los del juez principal que tiene razón, o de repente son distintos y persuaden al juez principal, ¿no? Entonces ahí uno puede ver mucho más fácil cómo su meta está mejorando. ¿Hay formas de practicarlo? Sí. Vamos a ver ahora algunas formas. Ahorita no puedo abrir el taller porque justo se me cerraría, creo que dejaría de compartir. Al final del taller le doy clic a ese link para chequearlo, ¿sí? Pero probablemente sí, porque es de la Academia de Corea. A ver. ¿Cómo mejorar mi meta?
4 puntos, 3 puntos y una conclusión. El primer punto es juzgar debates, ¿sí? Es decir, a veces no tenemos en buen valor o no valoramos lo suficiente la labor de un juez, ¿sí? Porque, pues, siendo sincero, debatir es más divertido. Sin embargo, el juzgar un debate te da muchas más chances de analizar el debate. Porque cuando uno está dentro del debate, está concentrado en ganar el debate y no en ver cómo todo el debate se desarrolló, ¿no? Solo le interesa qué parte del debate le es útil para ganar, pero no necesariamente está evaluando el debate de manera holística, que es lo que sí hace el panel de jueces. Entonces, juzgar es una de las posibles actividades más obvias, ¿no? Segundo, reconstruir tus debates e intervenir en ellos, ¿no? Es decir, de repente debates de hace un mes o del torneo de la semana pasada o de repente la próxima semana hacer un debate, lo graban y lo pueden ver. Vean el debate y traten de, no digo juzgarlo, sino de tomar notas y entender cómo va el movimiento del debate, ¿no? Y cuando pues de repente se son cámara alta, ver primeros discursos y cuando te toque el segundo discurso, detenerte y decir, ok, ahora soy segundo discurso, ya entendí cuál era el movimiento del debate, voy a responder a eso, ¿no? A veces es un poco difícil porque uno siempre se acuerda de lo que dicen los demás y pues uno va a tratar de hacer como casos preventivos para contra la cámara baja de oposición, de la que ya no es el caso, pero en esas situaciones lo mejor es, por ejemplo, de repente cámaras altas solamente, ¿no? Si eres cámara baja, pues no hay problema ahí. Pero esa sería otra forma, tratando de como construir una máquina del tiempo para retroceder y verte y hacer un aplauso para detenerte y ahí tú intervenir, no con una información nueva, sino de repente con el mismo argumento que tú tenías, pero ya entendiendo qué era lo que tenías que probar para que sea suficiente para ganar ese clash o para ganar el debate, ¿no? Otro consejo es ver debates contemporáneos de alto nivel, ¿sí? Creo que hay debates contemporáneos me refiero a de este año, ¿no? En inglés también muy buenos, en español también muy buenos. Felizmente ahora se están grabando más los debates de los torneos, pueden verlos. No quiero recomendar a un debatiente o a una pareja en específico porque creo que pues, podría ser injusto con muchas otras que evidentemente también hacen. Creo que todos los grandes equipos de debate de alguna forma hacen meta a su manera y por eso pues yo les recomendaría tratar de dar seguimiento a los tabs y meterse a esas salas a ver cómo lo hacen los equipos, ¿no? Y no quedarse tan sorprendidos con el conocimiento del equipo, sino qué cosa quiere hacer el equipo con ese conocimiento, ¿no? Y un último punto dentro de esto que igual no me atrevo a recomendar tanto porque tampoco es que yo haya leído manuales completos de lógica, pero saber de lógica es muy útil, ¿sí? O sea, entender cuándo una carga de prueba está siendo cumplida o cuándo hay condiciones suficientes o necesarias también es útil para aprender un poco más de esto. Pero bueno, lo de la lógica creo que es a veces del debate, todos hemos visto lógica cuando recién comenzamos a debatir, entonces no hay mucho que decir por ahí. Ahora, la conclusión de todo esto es que la idea central es construir una intuición, ¿sí? Por eso es que es un poco complicado el metadebate. En algún momento, con las personas que entraban a Sociedad Debate PUC, donde yo entrenaba novatos hasta el siglo pasado, pues conversaba con miembros un poco más antiguos y pues me comentaban, es que hay veces donde una persona entra a debate y hace clic porque sabe que es debate o lo entiende o pasa algo inexplicable, pero esta persona pues intuye cómo funciona y le va bien, y hay escenarios donde no, donde esta persona entra a debate y no entiende bien cómo funciona y le cuesta más y no mejor, etcétera, ¿no? Y pues buscando una explicación, llegué a la conclusión de que no es que hay una suerte de toque mágico, talento natural o capacidad especial de una persona. Me di cuenta de que normalmente era gente que antes ya había hecho debate y no era gente que había hecho debate y tanto conocía el formato o conocía los temas, sino que entendía la intuición de cómo funciona el debate. Y lo más complicado en debate, sobre todo para una persona que recién está comenzando, es encontrar esa intuición. En este caso, el meta es la intuición del análisis, ¿no? Ya no es tanto el análisis como tal, sino intuir si ese análisis es suficiente o no. Es decir, es más una situación de desarrollar nuestros reflejos para poder reaccionar rápidamente, ¿no? Veamos 3 ejemplos, y por eso esta parte se llama Construyendo la Intuición. Veamos 3 ejemplos para luego cerrar el taller con las reflexiones finales. No quiero que sea un taller tampoco muy largo para que pues, muchas personas puedan verlo. Pero antes de pasar esta parte, quería saber si alguien tiene una duda, una pregunta de lo que hemos discutido.
o de repente quiere contribuir con algo que ha podido reflexionar a partir de lo que hemos discutido también. ¿No? Ok, entonces continuemos. Construyendo la intuición. Vamos a ver 3 ejemplos que son, pues, de debates reales, solo que es simplificado un poco cada uno, ¿no? Hay uno que sí es sobresimplificado y hay otros 2 que es tratado de resumir, ¿no? El primero, la moción supongamos que esta casa implementaría la política A. Cámara Alta de Oposición quiere probar que su punto es cierto. El punto de Cámara Alta de Oposición es que la política A es injusta. ¿Por qué la política es injusta? Cámara Alta de Oposición dice que es injusta porque es una política coercitiva y presenta una intuición de por qué es una política coercitiva usando un ejemplo, ¿no? Es decir, este tipo de políticas se han visto en otro lugar, no necesariamente la misma política, pero similar, y es coercitiva, ¿no? No lo sé, prohibir que las personas tomen alcohol o más de una cantidad de alcohol, ¿no? Entonces, ese es el análisis, ¿no? Ahora, yo les pregunto, haciendo uso del meta, ¿qué preguntas serían ustedes como cámara, como jueces de este debate para ver si el caso de oposición está efectivamente probado y ganando lo que propone, ¿no? ¿Qué preguntas se harían sobre esta construcción simplificada de lo que pasó? Claro, sí, pero veamos el análisis de este argumento como tal, ¿no? Es verdad lo que dice Benja. Es decir, obviamente para ganar el debate hay que ver eso. Pero veamos, analicemos como usando un poco más. Ok, si el ejemplo, ¿por qué es suficiente complejo? Exacto. Ese es el punto. Ahora, voy a dar algunas otras preguntas que también son muy útiles para ver eso. Primero, lo que dijo Jazmín, creo. ¿Es la intuición razonable? O sea, ¿realmente ese ejemplo del que me hablan es algo extrapolable, generalizable, que yo puedo creer? ¿Ha sido objetada? Si es razonablemente intuitiva, pues podemos, ok, la política es coercitiva. ¿Considerar que la política es coercitiva es suficiente para creer que la política es injusta? Que es justo lo que decía Fernando. Ahí está el punto de ese argumento. ¿Creo en esa justificación? ¿Sí o no? Y ahí es donde yo puedo analizar este argumento como tal, ¿sí? Es un proceso quizá un poco engorroso, pero así funciona. ¿Se dan cuenta? No es suficiente con, ok, eso está probado, sino primero ver si, ok, efectivamente esa intuición es razonable, y bueno, ya está bien. Entonces sí asumo que es coercitivo. Pero hay otro punto, o sea, que sea coercitivo ya no quiere decir que es injusto. Que el equipo diga, es injusta porque es coercitiva, no es igual a que efectivamente sea injusta la política, ¿sí? Incluso siendo coercitiva, de repente no es injusta, porque hay muchas políticas coercitivas que no lo son, ¿no? Entonces, es importante ver esa parte del análisis. Espero que con este ejemplo haya quedado más claro a lo que me refería durante el taller. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este ejemplo? Listo. Sí, a ver, no, ok, continuemos. Esta casa apoya la creación de robots. Ese ejemplo es un poco más obvio. Esta casa apoya la creación de robots autónomos letales. Supongamos que el clash es quién salva más vidas, ¿no? Bueno, breve explicación. Esta moción es un clásico, entonces probablemente ya lo hemos visto, pero breve explicación. Los robots autónomos letales son como esos equipos de guerra que pues no necesitan de estar pilotados directamente, sino puede ser por control remoto, que tratan de ir a misiones militares, ¿no? Ahora, el clash es quién salva más vidas, en gobierno o en oposición. Gobierno dice que matar gente de manera efectiva salva más vidas y que los robots autónomos letales matan a la gente de forma más eficaz o, bueno, efectiva. Se salvan más vidas porque la guerra termina más rápido, menos personas son víctimas del desgaste brutal de la guerra y eso es bueno. Cámara Alta de Oposición dice que al ser más efectivo matando gente va a matar a más gente. ¿Qué más dice Cámara Alta de Oposición? Cámara Alta de Oposición dice lo siguiente. Dice, cuando una persona es la que está en combate, tiene 2 características principales a las que se ha sometido.
el miedo y la compasión. El miedo porque teme que vaya a ser asesinado y por tanto podría tomar decisiones como huir, retirarse o no ser tan valiente. Y dos, la compasión de, ok, no se retiro, no me retiro, no huyo, pero pues de repente veo a una persona y tengo que dispararle y no le disparo porque me recuerda a un amigo, a una tía, a mi madre, o simplemente porque es un ser humano y que yo me arrepiento, ¿no? Y Cámara Alta de Oposición dice, estos robots autónomos letales generan un concepto llamado la impersonalidad de la guerra, que es yo desde mi casa, desde otro país, puedo apretar un botón y matar a una familia y no sentir remordimiento porque yo no estuve allí in situ. Yo no fui capaz de sentir miedo ni misericordia porque no me afectó directamente, fue equivalente a jugar un videojuego. Entonces, Cámara Alta de Oposición dice, entonces, como hace tan insensible el acto de matar, va a matar a más gente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién gana? ¿Alguien se atreve? Sonó muy persuasivo el caso de Cámara Alta de Oposición, ¿no? Ok, gana Cámara Alta de Gobierno. ¿Por qué? Porque Cámara Alta de Oposición depende de que el matar gente más rápido efectivamente genere que muera más gente, ¿sí? O sea, a pesar de que ese es el punto literal y que lo que yo acabo de decir aparentemente prueba el punto, no lo prueba, ¿sí? Porque Cámara Alta de Gobierno ya te decía cómo el matar gente más rápido hace que la guerra termine más rápido y así menos gente va a sufrir el desgaste de la guerra. Cámara Alta de Oposición obvia eso y dice no, el matar gente más rápido lo que hace es que la gente sea más insensible para matar, pero eso es una razón suficiente para decir que como la gente es más insensible para matar, efectivamente va a morir más gente. No, ¿se dan cuenta? O sea, el, el meta está en desagregar ese tipo de casos, de argumentos, donde pues parece que sí está probado todo, pero no lo está realmente. O sea, Alta de Oposición dice, prueba que el hacer que la tecnología sea impersonal hace que sea más fácil matar a más gente. ¿Eso es igual a que se vaya a matar más gente? No. Y sobre todo no porque el argumento en sí mismo no valga, sino porque está en respuesta a una Cámara Alta de Gobierno que sí razonó eso, ¿sí? Obviamente acá está sobresimplificado, yo lo sé, pero básicamente esa es la intuición, ¿no? Cámara Alta va a ganar porque su material ataca el link de oposición que lleva a la conclusión de que matar personas de manera efectiva y rápida conduce a que más personas mueran, ¿no? Ya se ha probado que matando a la gente lentamente habrá muchas personas muriendo debido a los efectos secundarios de la guerra. Ese es otro punto también que podemos ver, ¿no? Cámara Alta de Gobierno también habla de extender la guerra por más tiempo, hace que al final este desgaste pues, sea peor. No sé si queda claro por qué gana Cámara Alta de Gobierno, a pesar de lo dramático del argumento de Cámara Alta de Oposición. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a este caso? ¿O de repente no quedó claro? Alta de Oposición asumió el caso de Alta de Gobierno como cierto. No lo asumió. De hecho, Alta de Oposición no hizo interacción con lo que Alta de Gobierno había presentado. Lo que Alta de Oposición hizo fue, ok, es verdad que va a ser más efectivo hasta ese punto, ¿no? Pero lo demás lo ignora. Entonces, Cámara Alta de Gobierno dice, es más efectivo hacer esto, pero Cámara Alta de Oposición dice, es más efectivo, pero da otro impacto, ¿no? Pero se dan cuenta cómo Cámara Alta de Gobierno no tiene el problema que sí tiene Cámara Alta de Oposición de hacer el link entre su impacto y por qué eso sí es suficiente para decir que efectivamente va a morir más gente. Son cosas distintas, sí. Sí, o sea, no concede totalmente, sino están de acuerdo en un punto, pero tienen impactos distintos. El problema está que Cámara Alta de Oposición no tiene ese impacto probado, en tanto, pues la pregunta que acabo de hacer, ¿es suficiente que sea más fácil matar gente a que más gente va a morir? No, no es lo mismo, no es un equivalente, no es que probar uno haga que el otro esté probado también, ¿no? Ok, ¿alguna duda? No, listo. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? A ver, vamos bien. Me empezó a doler la cabeza. Ajá.
Igual si alguien tiene alguna duda y quiere que repita alguno de los ejemplos, no hay problema, lo puedo repetir. Estamos bien. Tengo un ejemplo más, pero en realidad prefiero que entiendan bien estos ejemplos y cómo funciona el meta aquí, porque ya luego va a ser cuestión personal de cada quien el desarrollarlo, ¿no? Ya no hay alguien que te pueda enseñar meta como tal. El meta es algo que uno desarrolla como capacidad. A ver. Bueno, si no hay más dudas, y ya estamos cerca del fin del taller, para no pasarnos más de una hora, veamos el último ejemplo, que es la final del Mundial de Debate. ¿Sí? La del último no, sino la del penúltimo. Evidentemente son los equipos de la final del Mundial y cada uno dijo muchas cosas muy interesantes, pero para efectos del debate yo estoy tomando una de esas cosas para ver un punto de cómo funcionaría el metadebate, ¿no? Veamos primero esto. Cámara Alta de Gobierno dice que las personas consumen recursos, en la moción destaca solamente los intentos contra la mortalidad, ¿no? Por lo que las personas viviendo por más tiempo implica un mayor consumo de recursos que hay en la Tierra, ¿no? Esto originaría una crisis ahora y dicen que será peor en el futuro, ¿no? Eso es lo que dice Cámara Alta de Gobierno. Cámara Alta de Oposición explica que es razonable que las personas traten de solucionar el problema del consumo, porque es un incentivo, porque el incentivo de sobrevivir es suficiente para que logren encontrar una solución. Entonces vamos bien hasta ahí, ¿no? Cámara Alta de Gobierno, lamentamos que esto suceda, porque en el mundo donde sucede va a haber una crisis de recursos a largo plazo. Cámara Alta de Oposición dice no es probable que no es cierto, porque la gente tiene el incentivo de sobrevivir y va a desarrollar tecnologías para evitar que esto pase. ¿Sí? Todo correcto está ahí. ¿Y qué es lo que dice Cámara Alta de Gobierno? Cámara Alta de Gobierno dice que los beneficios de Cámara Alta de Oposición dependen de que las personas puedan disfrutar esos años de vida que les quedan. Lo que es cierto. O sea, Cámara Alta de Gobierno, con ese argumento, lo que dice Cámara Alta de Oposición es, mira, no me importa que la gente pueda vivir más si es que la gente va a vivir peor. Es mejor que no vivan, que encuentren inmortalidad, porque si no van a pasar crisis climáticas, ¿no? O crisis medioambientales o crisis de recursos. Sin embargo, en este caso, la respuesta de Cámara Alta de Oposición era suficiente para vencer este desafío de Cámara Alta de Gobierno. ¿Por qué? Porque Cámara Alta de Gobierno solo dice o asume que en lo que hoy sería un problema, mañana también lo sería. Hagamos meta de cada cámara, ¿no? Cámara Alta de Gobierno prueba que hay problemas con los recursos naturales si es que consumimos más de los que consumimos ahora. Pero eso no es igual a probar que el que no haya una solución ahora significa que no hay una solución mañana. ¿Se dan cuenta? O sea, incluso si Cámara Alta de Gobierno prueba que es un problema que la gente consuma más recursos, eso no quiere decir que haya probado que efectivamente mañana ese problema va a seguir siendo igual de grave que hoy. Y eso es lo que hace bien Cámara Alta de Oposición. Cámara Alta de Oposición dice, ok, mira, tú me pruebas que si esto pasa hoy, eso sería un problema. Pero en el futuro no lo va a hacer, porque las personas tienen incentivos para sobrevivir y eso les va a motivar a desarrollar tecnologías. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de cómo funciona el meta ahí? O sea, Cámara Alta de Gobierno no probó el largo plazo y eso no era una suerte de falta de análisis, ¿no? Sino que había una parte del análisis como tal que no había sido realizada, ¿sí? O sea, a pesar de que el argumento estaba bien construido, el impacto con el que se comprometía, que era que en el futuro esto iba a ser la crisis, no estaba aprobado, ¿no? Entonces, para identificar eso, Cámara Alta de Oposición tuvo que darse cuenta y se dio cuenta, como pues ahí está la respuesta, ¿no? De que efectivamente no está aprobado para largo plazo, ¿no? Y ahí vencen a Cámara Alta de Gobierno. Ahora, Cámara Baja de Oposición explica que los beneficios de Cámara Alta de Gobierno están bloqueados, debido a que no hay un análisis fuerte de por qué la crisis climática de Alta de Gobierno no es tan problemática. Sí y no. Cámara Baja de Oposición lo que hace es decir, mira, el problema está en que Cámara Alta de Oposición solo dice que esto a futuro no va a ser un problema porque la gente quiere sobrevivir y por tanto va a desarrollar la tecnología. Pero el problema está en que Cámara Alta de Gobierno, si bien no probó que esto no iba a ser un problema igual en el futuro, es un problema más grave que requiere de otras soluciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Aquí no me interesa qué cámara está ganando, qué cámara está perdiendo el debate, sino lo que me interesa que vean es cómo funciona el meta a través de 3 cámaras, ¿no? En este caso, ¿no? Cámara Baja de Gobierno trae 2 clashes nuevos, por eso no lo estoy incluyendo aquí, sino solo quiero que vean ese clash, porque, o sea, obviamente si han visto el debate o si lo van a ver, se dicen muchísimas cosas, no son debates, son discursos con mucho contenido, pero yo solo quiero esta parte para que puedan ver gráficamente cómo funciona el meta, ¿no?
Gobierno dice, esto es malo hoy, que por tanto va a ser malo mañana. El meta es, el que sea malo hoy es suficiente para que sea malo mañana, no. Alta oposición dice, esto no va a ser malo mañana porque la gente quiere sobrevivir y por eso van a desarrollar tecnologías. Baja de oposición dice, el que la gente quiera sobrevivir es suficiente para que se desarrollen las tecnologías necesarias. ¿Se dan cuenta? O sea, es básicamente el identificar como la brecha lógica que hay entre una contribución y el punto que quiere ganar. ¿Sí? Cada cámara lo hizo a su manera, si se dan cuenta. Y lo que me interesa es que vean cómo funciona, ¿no? Cámara Alta de Gobierno tiene el problema de que no identifica bien que el probar ese punto no quiere decir que se pruebe el argumento. Cámara Alta de Oposición tiene el problema de que el que no probar es el que probar que hay un incentivo para que la gente lo haga no es igual a que efectivamente se pueda conseguir. Y lo que Cámara Baja de Oposición hace es decir, o tratar de probar que eso sí se puede conseguir, ¿no? Ese es el meta detrás, ¿sí? O sea, si ustedes no han visto el debate y lo van a ver ahora, bueno, lo recomiendo porque es la final del Mundial, ¿no? Como no va a ser un debate bueno. Pero les recomiendo sobre todo detenerse en estas partes, ¿no? En ver cómo interactúan estas contribuciones y a partir de ello, pues, identificar cómo cada equipo hace el meta, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué les recomiendo ver debates de hoy? El meta que hace oposición en este caso es muy bueno en ambas cámaras. Y pueden ver cómo entre ellas mismas también se hacen el meta. Entonces ahí ya es básicamente la forma más gráfica de ver cómo funciona esto, ¿no? ¿Alguna duda respecto a Benjamín? Lo siento. Lo he visto unas 20 veces, es brutal. Sí, efectivamente. No sé, Arturo, si cuando lo viste también te diste cuenta de esto, de cómo había esa suerte de discusión detrás de la discusión y que permitía que una cámara esté por sobre otra. Claro, suena muy difícil. O sea, sí es difícil, pero es una intuición que podemos desarrollar si es que pues practicamos debate de manera inteligente, ¿no? Nunca he sido favorable a esos discursos de emprendedor donde es no trabajes duro, trabaja inteligente, pero en este caso sí tengo que darles la razón, ¿no? Es decir, no es cuestión de debatir más, no es cuestión de ir a todos los torneos que pueda, sino el saber qué cosa tengo que practicar o saber qué cosa tengo que ver cuando hago debate, ¿no? Entonces, pues, este tipo de formas de analizar el contenido que hay nos ayuda a, pues, mejorar, ¿no? O sea, ver los mejores equipos haciéndolo nos ayuda a mejorar. Intentar hacerlo nosotros nos ayuda a mejorar. Juzgar para intentar verlo nosotros directamente, eso nos ayuda a mejorar. Entonces, es una cuestión de saber cómo lograr ese tipo de análisis, ¿sí? Ok. Aclaraciones finales. Entonces, este es el fin del debate como lo conocemos. Esta es una parte que, pues ya, para no alargarlo mucho, yo quería reflexionar un poco más sobre esto, pero quiero cortar esto rápido para ir a preguntas, si es que hay preguntas. No, o sea, debate sigue siendo el mismo, siempre ha sido el mismo. Hay algunas modas nuevas, hay algunas tendencias nuevas, pero todo aquello en función a qué debería evaluarse, en función a si hace el debate mejor o no. Si el entender el metadebate te ayuda a ganar debates, es bueno si tu objetivo es ganar debates. Si entender el metadebate te ayuda a pensar mejor tu vida fuera de debate, pues también, si es que ese es tu objetivo, ¿no? Es decir, al final no hay que ser como puristas del debate, ¿no? O una frase que pues a mí me gusta mucho es no hay que ser más papistas que el Papa, ¿no? Es decir, no hay que tratar de decir, no, pero es que este ya es el fin del debate, o no, este es el inicio del lado luminoso de la fuerza del debate, ¿no? Sino son formas distintas de ver debate que se pueden complementar y que ya dependiendo de cada quien pueden desarrollarlas. ¿Qué pasa con la creatividad? Ese es el punto de la estandarización. Si se dan cuenta, esto va a llevar a que las personas ya no se preocupen tanto en cómo hago mi argumento lo más creativo posible, sino en cómo me puedo dar cuenta del error del contrario con el menor esfuerzo posible, básicamente, ¿no? Esa podría ser una conclusión razonable a la que se podría llegar. Yo creo que debe haber un mix, ¿no? Es decir, entiendo que al estandarizar un poco el estilo de debatir, se pierde un poco la creatividad que teníamos en el pasado. No creo que sea algo necesariamente malo si es que nosotros sabemos adaptar esa creatividad a esos nuevos estilos, ¿no? Creo que no es tan difícil. Lo difícil es entender el nuevo estilo como tal, porque si pues ya desarrollamos nuestra intuición como debatientes con otro estilo, va a ser mucho más fácil para nosotros darnos cuenta de cómo funciona esto, ¿no? ¿Por qué se habla tan poco de meta? Es un concepto muy reciente en nuestro circuito, realmente
creo que este video, pues espero que salgan de aquí 10 videos que sean 10 veces mejores que este, pero la idea es que tratemos como de darnos cuenta de que debate no es solo argumentar y refutar, sino entender qué se argumenta y qué se refuta. Esto que en algún momento se vendió como en debate del pensamiento crítico, que nos ayuda a ser ciudadanos críticos, en realidad está detrás de esto, ¿no? Es decir, si nosotros entendemos cómo funcionan ese tipo de interacciones, tenemos más chances de darnos cuenta de cuándo algo es cierto y cuándo no es cierto, o cuándo algo es suficiente para decir que algo es cierto, o cuándo es insuficiente para decir, o cuándo algo es insuficiente para decir que algo es falso, ¿no? Y así sucesivamente. Finalmente, saber meta me da una ventaja comparativa, sí y no. Te da una ventaja comparativa si es que sabes usarlo sin caer en repeticiones solamente, ¿no? Hay veces donde pues uno descubre cómo funciona el meta para un tipo de debate en específico y ya quiere replicarlo para todo, ¿no? Esa tampoco es la idea. La idea es entender bien cómo funciona esta herramienta o esta forma de pensar, me atrevería a decir yo que es una forma de empezar, o esta intuición, que en realidad es eso, es una intuición. Si yo entiendo la intuición y me dejo guiar por ella en algunos debates, casi que en automático vamos a comenzar a mejorar, ¿sí? Pero es un proceso un poco tedioso, pero les animo a no dejarlo pasar, porque cuando lo logren desbloquear, como si esto fuera un videojuego, ¿no? Va a ser mucho más divertido debatir. ¿Sí? Yo en realidad me retiré cuando recién estaba descubriendo, ¿no? Entonces, pues yo ya quizá no me divertí tanto, pero cuando lo descubrí, pues personalmente siento que me ayudó a mejorar mucho, ¿no? Entonces creo que, y espero sobre todo que les ayude a ustedes y sobre todo de cara a Semude, ¿no? Que pues ya es el próximo año y espero que pues, nos podamos ver ahí también. Finalmente, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, crítica, constructiva, destructiva al taller en general? Sí, Benja, dale. O sea, en esta línea como de, que es un post que también vi ahí en un grupo de discusión en Facebook, como de que las personas juezas no son tabula rasa y que en realidad el meta, o sea, como viene de intuiciones que tienen esas personas, ¿qué tanto en realidad se puede como ser objetives en el criterio de las intuiciones? O sea, como si todas las personas están haciendo una intuición y todas las personas como ya tienen contenido detrás, etcétera, ¿qué tanto en realidad si estamos intentando evaluar cuál es el resultado objetivo del debate en comparativa de cuál es la intuición, o sea, o de que en un panel yo te estoy intentando convencer a ti, si tú eres mi principal, de que mi intuición está correcta? No sé si haga sentido la pregunta. Sí, sí, completamente. De hecho, es una discusión muy amplia. Yo creo que eso es una crítica válida a lo que está definiendo el circuito. Yo creo que puede haber momentos donde se pierda la objetividad o no se obtenga la misma objetividad que antes por hacer este meta, ¿no? Ahora, la intuición del juez es mucho más delicada que la intuición del debatiente. Sí, la intuición del debatiente pues solo le va a afectar a él, a ella o a ella mismo y su rank en el debate, ¿no? Pero en el juez es un poco más complicado. Ahora, creo que eso merecería la pena ser aclarado en un taller de jueces completo, o sea, creo que es un punto súper válido. Quizá, pues aquí solo podría decir, creo que tiene razón hasta cierto punto. Hay veces donde, pues de repente los jueces, por la intuición de cómo funciona el debate, eh, pues de repente esta intervención va más allá, ¿no? De repente va más allá de lo que debería. Pero yo creo que en este caso, y con esto pues cierro mi opinión, porque es eso, solamente una opinión, creo que es mejor a lo otro. Porque creo que con lo otro, básicamente se terminaba por no pensar el debate como tal y el feedback no era tan bueno. O sea, yo creo que, ok, en algunas situaciones de repente podría hacer que un primer lugar sea segundo porque la intuición que tenían del debate o de cómo funcionaba el debate era distinta, pero creo que a grandes rasgos lo que hace es que los equipos reciban feedbacks mucho más completos, porque el juez analiza el debate y eso le permite al debatiente entender otro tipo de análisis y complementar cómo está pensando el debate, ¿no? Pero sí, o sea, me parece una crítica válida justo de esos posts, el que se esté cambiando el debate. De hecho, hay un taller en YouTube también que, bueno, básicamente no es una crítica, pero que sí saca mucho provecho de eso, que se llama Understanding the Metagame, o sea, entendiendo el metagame, metajuego, que es de Sterling Higa. En ese video lo que hace es explicar como cuáles son los sesgos o patrones que tiene una persona razonable promedio, entre comillas,
y cómo es que se pueden explotar para debate, ¿no? No es un taller que yo recomiende de ver para imitar, pero pues es un taller que quizás discute un poco más ese tema de hasta qué punto estamos siendo no objetivos en esto, ¿no? Personalmente yo creo que debate no debería apuntar a la objetividad total, obviamente sí a la estandarización que nos acerca un poco a ser objetivos, pero siempre creo que va a haber esa cuota de subjetividad irresolublemente, ¿no? Eso es lo que pienso. No, no sé si igual entendí bien o no la pregunta, pero me parece que por ahí va la discusión. Perfecto. ¿Alguien más tiene una duda? Bueno, creo que no. Entonces, bueno, el taller ha durado casi un poco más de una hora. Eso es bueno. Espero que más gente que también lo pueda ver. Espero que el taller les haya sido muy útil. La presentación, pues entiendo que se va a colgar también en la descripción del video y si no, pues me pueden escribir personalmente y preguntarme por el taller o de repente alguna duda que no se animaron a hacer ahora o por la presentación, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte. Nuevamente, muchas gracias a la Universidad de Extremadura por la oportunidad y pues espero que el taller les haya sido útil y nos ayude a entender un poco más sobre este nuevo fenómeno del debate llamado metadebate. ¿Sí? Bien, bueno, gracias a ustedes por asistir y nos vemos ojalá en otra oportunidad. Un gusto. Que tengan buenas tardes o buenas noches.